estudiarla y rendirla. Entonces nos parece súper valioso generar estos espacios y tener gente que nos acompañe con estas propuestas. Así que esperamos que les sirva mucho. Ahí calculo que se escucha. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Martina y bueno, hoy vamos a tratar de hacer un repaso para el parcial de CRIMI. Entiendo que entra unidad 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Bien, son unos cuantos temas, es bastante largo todo lo que hay que ver, por lo tanto vamos a tratar de ir bastante rapidito. A ver si se cambia. Vamos a ir rápido. Así que bueno. Bueno, lo que vamos a ver es tema 1, criminología, es la base, o sea, lo básico, definiciones. Después vamos a ver un poco en el tema 2, teorías. Tema 3 es violencia y salud pública. Y por último, transgresión juvenil. ¿Ok? Acá en el tema 1, en criminología, lo que vamos a ver es, bueno, la definición y el objeto de estudio de la criminología, cómo se relaciona con la interdisciplina, las diferencias ya metiéndonos de lleno en nuestro campo, que es la psicología. Vamos a ver psicología criminológica, psicología jurídica y forense. Y por último, bueno, el concepto de criminalidad. Y bien. Lo primero que tenemos es la definición que nos da García Pavlos sobre la criminología. Es una definición como bastante larga, pero si la vamos desglosando por palabras clave, quizás resulta más fácil ir aprendiéndola, ¿no? García Pavlos lo que nos dice es que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de estudiar el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que trata de suministrar información válida y asegurada sobre la génesis y dinámica del problema criminal y sus variables, sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito y sobre las técnicas de intervención en el sujeto delincuente. De información difícil de memorizar, pero yo marqué en negrita lo que me parece clave para poder decir sobre la criminología, ¿no? En primer lugar, que es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora, que se ocupa ¿de qué? Del delito, del delincuente, la víctima y el control social, 4 de las etapas de estudio de la criminología. ¿Para qué estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social? Para comprender por qué surge un hecho delictivo, cómo se desarrolla, y con el objetivo de prevenir e intervenir sobre todas estas cuestiones. Eso lo achica un poquito más y quizás hace un poco más fácil poder desarrollar la definición de García Pavlos. Entonces, la criminología tiene 3 objetivos: prevención, explicación y asistencia de todos los fenómenos que están relacionados al delito. Es una disciplina que trabaja con el antes, porque trabaja con la prevención, con el durante, con la explicación de por qué se desarrolla y cómo se desarrolla un delito, y con el después, en la asistencia, ya sea tanto para la víctima como para el delincuente. Esto es un poco, es como el desglose de toda la definición de García Pavlos, ¿no? Esto que decíamos, que es una ciencia empírica, que su método de obtención de la información es el método inductivo, ¿no? Se basa en la observación y el análisis de la realidad social e individual también, y que utiliza un saber que es abierto, relativo, inseguro y provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que la criminología todo el tiempo está desarrollando nuevos conocimientos y tiene que estar todo el tiempo mirando qué pasa en la sociedad, porque los delitos van cambiando, los modos de delinquir, los modos de victimización, todo el tiempo van cambiando. Entonces no puede haber una definición estática de lo que es un delito o de los tipos de delito, ¿no? Y acá entramos ya en lo que son los diferentes objetos de estudio, ¿no? Y esto tiene que ver con esta cuestión de que la criminología es un saber abierto, ¿no? Esto que decíamos que es provisional, que está todo el tiempo ahí como innovando, mirando.
todos estos objetos de estudio no es que se excluyan, no es que la criminología empezó estudiando el delito y dijo, no, bueno, listo, ya estudiamos el delito completo, vamos a pasar a estudiar la pena y así, sino que todos estos objetos de estudio se van a enriquecer. Entonces tenemos en primera instancia el estudio del delito, de la pena, el delincuente y su comportamiento, sobre la criminalidad, que es este conceptito que veíamos ahí al principio que vamos a ver más en profundidad, la reacción social institucional, el costo económico social de la víctima, del delito, perdón, la víctima, y por último, los modelos de prevención. Esto es bastante de memoria, igual también lo podemos ir desglosando, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a estudiar? Bueno, el delito. ¿Qué sucede con el delito? ¿Qué hacemos después con un delito? ¿Qué vamos a hacer con esta persona que está delinquiendo, no? Después aparece la pregunta, ¿por qué una persona, ¿no?, lleva a cabo un delito, ¿no? Podemos ir pensándolo así como para que sea más fácil ayuda a memoria. Bueno, y la pobre víctima y los modelos de prevención, como siempre, al último siempre pensamos que podemos hacer algo antes de que ocurran los hechos. Vamos a desglosar un poco cada uno de estos. Bueno, en esto también que decíamos de que la criminología es una ciencia interdisciplinaria y una característica que tiene la materia es que todas las unidades, que la tienen todas las materias en realidad, pero esta como que es más visible, están relacionadas entre sí. O sea, las últimas unidades tienen que ver, por ejemplo, con victimología, con los modelos de prevención, hay una unidad específica para ver los tipos de delito, ¿no? Entonces, como que toda la materia es el desglose de estas primeras unidades. Y acá entra también la interdisciplina. Empezamos estudiando el delito y tenemos aportes principalmente del derecho. En esta primera instancia la criminología se centra en qué comportamientos van a ser considerados como delictivos, qué vamos a definir como un delito, los robos, el homicidio, ¿no? Y para eso se va a encargar de estudiar la estructura del delito, su naturaleza, su daño, el peligro, el lugar, qué instrumentos se han utilizado. Y el delito es una definición de Marchiori, es entendido como un comportamiento que transgrede las normas sociales, culturales y jurídicas de una sociedad y posee diferentes aristas y siempre provoca un daño, sea este daño reversible o no. El concepto jurídico del delito es que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Otra vez, como un montón de palabras y un montón de cosas que uno dice, todo esto me tengo que memorizar. Pero si lo desglosamos, tiene mucho sentido, ¿no? Es una acción porque es un comportamiento que puede darse en dos sentidos, como una conducta efectiva, por ejemplo, te robo un teléfono, o como una omisión, no hago algo, no llevo a mi hijo al colegio, por ejemplo. Es una acción que es típica, porque típica viene de que está tipificada en el Código Penal. Antijurídica, porque es contraria a la ley. Culpable tiene que ver con el concepto de dolo y culpa, ¿no? Con la participación que tuvo la persona en esta acción. Y punible porque tiene prevista una pena. Y acá entra lo que es el concepto de imputable e inimputable. En segundo lugar, se empieza a estudiar todo lo que es la pena. Seguimos con aportes principales del derecho, ¿no? Y la pena es entendida como la pérdida de bienes impuesta a una persona como retribución del delito cometido. Por ejemplo, en la pena privativa de libertad, el bien que se está quitando, ¿no?, a la otra persona es justamente la libertad. En la multa, el bien que pierde la persona es dinero. Y se busca actualmente una proporcionalidad entre el tipo de delito y la pena que se impone. Nosotros pensemos que anteriormente estaba, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si vos me robaste, yo te robo. Antes que eso, si vos me robaste, y bueno, yo te puedo cortar una mano, por ejemplo. Ahora se busca que las penas sean más proporcionales. Y algo muy importante de la pena es que no solamente consideramos al sujeto delincuente, sino que también a la víctima. Considerar a la víctima es fundamental para los jueces, en este caso, para determinar
qué pena le cabe a esta persona, porque no va a ser lo mismo si una víctima es una víctima vulnerable, si hay relación de parentesco, si es desconocida, si fue un acto único con una persona desconocida. Bueno, las características de la víctima también van a influir. En tercer lugar tenemos lo que es el estudio del delincuente, y acá ya empiezan a jugar otras disciplinas. Entramos nosotros, entra la psicología y entra la antropología. Y aparece la pregunta de quién es la persona que lleva a cabo el delito. Y acá va a aparecer nuestro buen amigo Lombroso, ¿no? Lombroso es considerado el padre de la criminología científica porque él empezó a realizar estudios sistemáticos sobre las personas delincuentes. Lo que hacía Lombroso era básicamente ir a la cárcel y entrevistar a delincuentes. Y en base a eso empezó a construir una teoría, que ya la vamos a ver más adelante. Y bueno, ya aparece la necesidad de un diagnóstico, que es el de la peligrosidad. Eso de predominio de la corriente clínica no le den bola porque quedó del programa anterior. Pero bueno, sí esta cuestión de que junto con la criminología científica hay una corriente muy clínica, muy del 1 a 1, de estudiar el caso por caso. En cuarto lugar tenemos el estudio de la criminalidad, que acá aparece otra disciplina que es la sociología, y vamos a entender la criminalidad como el conjunto de hechos delictivos que se cometen en un tiempo y en un lugar, ¿no? E implica también considerar la cantidad y la calidad de los actos delictivos, es decir, no va a ser la misma la criminalidad de Nueva Córdoba que la criminalidad de Santa Rosa La Pampa, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos ni en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pónganle, no va a ser lo mismo la criminalidad del 2026 en Nueva Córdoba que la criminalidad del 2024 en Santa Rosa. Y bueno, y cada lugar y cada tiempo va a tener su cantidad y calidad de... ¿Qué? Ah, perdón. Y dentro del concepto de criminalidad, vamos a poder diferenciar entre la criminalidad conocida y la criminalidad desconocida, también llamada cifra negra, ¿no? Esto ya lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad más adelante, pero acá aparece un autor que es López Rey Arrojo, que va a definir las dimensiones de la criminalidad, y él va a hablar de criminalización y criminalidad, ¿no? Criminalidad para referirse a la cantidad de delitos, es cuantitativo, es decir, en Nueva Córdoba se cometen 300 robos por día, por ejemplo. Criminalización, el tipo de delito, es cualitativo y son los hechos tipificados. En este caso sería el robo, por ejemplo, en el caso del ejemplo. Pero esta diferenciación cabe si les hablan del autor. Si no, vamos a esta definición, la primera que vimos. Gracias. En quinto lugar tenemos el estudio de la reacción social institucional. Ya sabemos qué tipo de delitos se pueden cometer, ya sabemos quiénes son los sujetos que pueden llegar a cometer este tipo de delitos, qué pena les cabe. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es la reacción? Y acá es importante el social e institucional, porque vamos a tener una reacción que es social e informal, por ejemplo, los linchamientos, los escrachos en redes, y una reacción que va a ser social e institucional, que acá entra a jugar lo que es la administración de justicia. La administración de justicia está compuesta por 3 instituciones: la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario. Y podemos pensarla como las instituciones que primero toman contacto con el delito. Generalmente, o sea, quien toma conocimiento en primer lugar es la policía. A veces puede ser el poder judicial, pero generalmente inicia con la policía. De ahí se va al poder judicial, ¿no? Que empiezan a actuar los jueces, los abogados, etcétera, etcétera, y si cabe una pena, entra el sistema penitenciario, ¿no? Bueno, y acá hay una idea que es bastante importante, que tiene que ver con la reincidencia delictiva, y considerarla no como el fracaso de la persona, no decir, bueno, esta persona estuvo 15 años presa y no aprendió nada,
que también lleva a pensar en la función de la pena privativa de libertad, ¿no? Como un fracaso de todos, un fracaso institucional, un fracaso familiar, social, individual, porque no hubo redes que pudieran contener antes, ¿no? La pena privativa de libertad del sistema penitenciario es considerada el último eslabón que tenemos como sociedad para ponerle un alto a la acción delictiva de una persona. Antes de eso hubo muchas instituciones y muchas redes que fallaron. ¿Qué nos cuesta todo esto como sociedad, no? Porque no es gratis iniciar una investigación judicial, no es gratis tener gente encarcelada, ¿no? Por eso empieza el estudio del costo económico social del delito, ¿no? Aparecen también aportes de la sociología e implica el costo económico aproximado de, bueno, el delito, la investigación de determinado delito, de la criminalidad por región, de la pena, del daño moral causado a la víctima. Aparece la pobre víctima. Acá en séptimo lugar se empieza a estudiar a otro de los componentes esenciales de un delito, y tenemos la definición de Naciones Unidas. De todos modos, todo lo que es victimología se desarrolla más, creo que entra para el tercer parcial recién, así que tienen tiempo, pero como para tener un pantallazo de qué es considerado una víctima, Naciones Unidas la define como la persona que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de una acción u omisión que viole la legislación penal vigente en los Estados miembros e incluye lo que es el abuso de poder. Es decir, el Estado también entra en esta definición de que puede generar victimización a sus ciudadanos, por ejemplo. Bueno, y acá, esta parte de acá abajo lo dice Marchiori, que es que una víctima de un hecho delictivo es sorprendida en la acción de una persona que transgrede la ley. El estudio de la víctima se inició recién en 1945 con Mendelssohn y fue él quien denominó al estudio de las víctimas como victimología. Bueno, y esos son unos simposios que se han hecho, o sea, como para dar cuenta que se empezó a estudiar sistemáticamente a las víctimas. Y por último tenemos los modelos de prevención, ¿no? Después de estudiar todo el delito, el delincuente, la víctima, bueno, nos ponemos a pensar, ¿y podemos hacer algo antes de que esto suceda? ¿No? Para evitarnos todo esto. Bueno, José María Rico nos va a definir a la prevención como el conjunto de medidas que impiden el surgimiento de la delincuencia, como así también la adopción de medidas para impedir la delincuencia o disminuir el riesgo de perpetración de delitos. La palabra impedir es como bastante fantasiosa, ¿no? Disminuir quizás sea más realista, ¿no? Disminuir la ocurrencia de los delitos. Y la prevención tiene que ser pensada como una acción compleja que requiere acciones coordinadas y colaboración individual, social, institucional. O sea, acciones aisladas, un programa aislado a mitad de año, no va a hacer mucho efecto de prevención. La prevención tiene que estar en todos los niveles, porque si estamos hablando de que el delito tiene tantas aristas, es tan complejo y está multideterminado, ¿cómo sería la idea de que podemos prevenirlo desde una charla en un colegio nada más, por ejemplo? Bueno, y acá la idea de por qué es necesaria la prevención, bueno, por el incremento de la delincuencia, por las nuevas modalidades, por los daños que ocasiona tanto a la víctima como a la sociedad, por la impunidad que muchas veces queda del delincuente, por los costos económicos y por el fracaso del sistema penitenciario que tiene que ver con toda la reincidencia delictiva. Y bueno, estos son los modelos que se proponen. No sé si quieren que los veamos, lo pasamos rápido. Este Power ustedes después lo van a tener, se los podemos compartir. Pero bueno, estos son diferentes modelos de
de prevención que se proponen. ¿Esos son modelos de prevención? Sí. ¿Todos? Sí. Por ejemplo, el clásico punitivo es lo que conocemos como la pena privativa de libertad. El médico psicológico está bastante relacionado con el clásico punitivo porque tiene que ver con todo lo que es el tratamiento penitenciario. Después, por ejemplo, el modelo mecánico físico, poner rejas, por ejemplo. Eso es el mecánico físico, poner rejas en la ventana para evitar que entren a tu casa. Pero son cortitos así. Bueno, y ahora ya entramos en lo que es criminología e interdisciplina, y acá vamos a tener Stolkiner, que ella nos va a decir que los problemas no se presentan como un objeto, como algo puro, algo que podemos ver muy fácilmente, sino que son demandas complejas. Esto que venimos hablando, de que el delito no es algo que esté causado por un único factor, sino que es complejo, es multicausal, está multideterminado. Entonces las demandas vienen siendo complejas, vienen siendo difusas, y nuestro rol como psicólogos dentro de un equipo interdisciplinario sería ocuparnos de la dimensión más subjetiva del asunto. ¿Pero qué nos va a decir Stolkiner? Que un abordaje interdisciplinario no es de vez en cuando juntarnos y charlar, ¿no?, sobre la importancia de la interdisciplina. Un trabajo interdisciplinario requiere de un contexto de integración, de un trabajo que sea sostenido y constante, de un posicionamiento desde un paradigma postpositivista que requiere de reconocer la historicidad de las demandas, de la relatividad, de la complejidad que tienen, y también reconocer los propios límites profesionales y de la propia disciplina, ¿no? Bueno, esto dice en el posicionamiento práctico y epistemológico, y con la juxtaposición de prácticas lo que nos quiere transmitir es que no solamente es en la práctica, sino que lo ideal sería también ir generando investigación que sea interdisciplinaria, ¿no? Y que a lo largo de la materia vamos a ir viendo la interdisciplina, porque todo el tiempo se están mencionando aportes desde diferentes... Tengo una consulta, disculpa. Sí. ¿En qué parte suman los PowerPoint? O sea, lo de ahora. No sé. Después lo vamos a ver bien. Después. Pero no se preocupen. Y acá tenemos otro autor que es Giraldo Rojas, que nos habla de los objetivos básicos de la criminología, que un poco ya los vimos en la definición de lo que es criminología, que es determinar las causas, tanto personales como sociales, del comportamiento delictivo y desarrollar principios básicos válidos para el control social del delito. Para llevar a cabo estos objetivos, la criminología investiga a partir de aportes de la sociología, la psicología, la antropología, la biología y el derecho. Todo lo que ya venimos viendo con las etapas de estudio. Y el delito surge como consecuencia de numerosas conflictivas influencias. Bueno, por lo tanto, no podemos estudiarlo desde una sola óptica, ni abordarlo desde ahí. Y Puente de Camaño, sostiene que además del trabajo interdisciplinario se requiere de un enfoque integral que trascienda los espacios institucionales. O sea, ella va un poco más allá. Bueno, está bien, tenemos en esta institución que se trabaja con interdisciplina, bueno, tenemos que trabajar en red, entre instituciones, ¿no? Por ejemplo, CENAF articulado con el Polo de la Mujer, articulado con, ¿no?, que trascienda también las paredes de las instituciones. ¿Qué aporta la psicología al conocimiento criminológico? La comprensión del sujeto que comete el delito, el porqué del paso al acto delictivo, las motivaciones individuales. Esto es más unidad 5, si no me equivoco. Y según Giraldo Rojas, la criminología y psicología tienen 3 puntos de encuentro. La criminología clínica, que tiene que ver con diagnóstico y el pronóstico de la conducta de la persona que cometió el delito. La psicología clínica, estudio, diagnóstico y tratamiento de los comportamientos delictivos. Y bueno, el estudio del comportamiento antisocial en específico. Y como ya estamos dentro de nuestra disciplina, vamos a diferenciar entre psicología criminológica, jurídica,
y forense. Esto es muy importante. La psicología criminológica a la criminología se puede dedicar cualquier disciplina, ¿no? O sea, un médico puede ser un médico criminológico, ¿no? Lo que la psicología criminológica va a tener de particular es que es un psicólogo que se dedica al campo de análisis de delito en toda su dimensión, ¿no? La psicología jurídica ya requiere que tengamos el título en psicología para poder ser psicólogos jurídicos. Es más, en la ley de ejercicio profesional es una de las áreas. Y la psicología forense es un área dentro de la psicología jurídica. Es un área específica que va a tener un espacio de trabajo delimitado, una función delimitada. Del Popolo nos define la psicología jurídica, también es una definición como muy grande, pero dice que es el estudio desde la perspectiva psicológica de conductas complejas y significativas en forma actual o potencial, ¿no?, para lo jurídico, con la finalidad de describirla, analizarla, comprenderla, criticarla y poder actuar sobre ellas en función de lo jurídico. O sea, lo que va a estudiar la psicología jurídica, sobre lo que va a actuar, son sobre cuestiones que tienen interés para lo jurídico, no sobre cualquier cosa, ¿no? Y va a haber una complementariedad de saberes. La psicología jurídica no se subordina al derecho, sino que trabaja en conjunto. Bueno, estos son algunos de los ámbitos donde se puede trabajar como psicólogo jurídico o psicóloga jurídica: en la administración de justicia, en los tribunales, en instituciones penitenciarias o postpenitenciarias, como por ejemplo el patronato de liberados, instituciones encargadas de tratamiento con jóvenes en conflicto con la ley penal, acá entra todo lo que es CENAF, o centros de asistencia a la víctima del delito, que acá en Córdoba tenemos el que fundó Marchiori, ¿no? Metiéndonos en específico en la psicología forense, recordemos, psicología forense es un área específica dentro de la psicología jurídica, ¿no? Tiene un lugar específico de trabajo que son los tribunales, una función específica, se realizan pericias. Y además un psicólogo forense o psicóloga forense tiene la capacidad de testificar ante un juzgado en condición de perito experto, ¿no? Provee recomendaciones y cualquier información que le sean útiles al juez. Ahí ya vamos a ver bien la diferencia entre un informe pericial y un informe clínico, ¿no? Pero lo importante es que estos informes periciales, estas pericias que nosotros hagamos, no son vinculantes. O sea, a través de estos informes nosotros no vamos a determinar si una persona es culpable o no, sino que vamos a responder a ciertos puntos y quien toma la decisión de la culpabilidad o no va a ser el juez. Nosotros informamos. Entonces el juez puede tomar nuestro informe como no, pero nosotros no vamos a determinar culpables. Entonces, un informe clínico es realizado por un terapeuta en su consultorio. El objetivo es la intervención terapéutica, hay una demanda que es asistencial y ocurre en consultorios, hospitales, bueno, donde se pueda dar la clínica. El informe lo que contiene es el funcionamiento psíquico global del paciente, su finalidad es terapéutica y el psicólogo genera una relación de empatía, un rapport con este paciente. En cambio, el informe forense o las pericias se realizan por un perito. Tiene como objetivo analizar las repercusiones jurídicas de trastornos mentales. La demanda es pericial, o sea, la demanda surge de un juez. Se realiza en el ámbito judicial y contiene información sobre el estado mental del sujeto en relación al procedimiento judicial. Su finalidad es meramente judicial y se van a generar por parte del sujeto simulaciones, disimulaciones, etc. O sea, diferentes resistencias. La simulación se quiere hacer creer que se tiene algo que no se tiene. Simulación de síntomas psicóticos, por ejemplo. En la disimulación, lo que se busca es hacer creer que no se tiene aquello que sí.
Por ejemplo, podemos pensar en un hombre que es violento con su pareja, ¿no? Quiere hacer creer que en realidad no ejerce esa violencia. Y también como peritos lo que podemos realizar es la autopsia psicológica, que ante hechos de muerte dudosa, que no se sabe si fue homicidio, si fue suicidio, lo que se hace es reconstruir los últimos tiempos de vida, ¿no? Y cómo fue la vida de este sujeto antes de morir, ¿no? Para determinar si fue suicidio, si fue homicidio, ¿no? Y en base a eso, bueno, iniciar la investigación que sea pertinente. Bueno, y acá entramos nuevamente en la criminalidad, que la habíamos mencionado antes, que ya habíamos dicho, cantidad y calidad de hechos delictivos que se cometen en una determinada sociedad, en un tiempo y en un espacio, y que tiene dos tipos de cifra, la conocida y la desconocida o la cifra negra. A mayor cifra negra, menor estimación real del delito vamos a tener. Por ende, todas las acciones de prevención que querramos realizar, y si nuestra cifra negra es muy alta, estas acciones de prevención no van a ser eficaces porque no conocemos realmente qué estamos queriendo prevenir. Y dentro de la criminalidad, bueno, podemos pensar también en los delitos convencionales y en los delitos no convencionales. Los delitos convencionales son los que están escritos en el Código Penal, ¿no? Los que tienen un mínimo y un máximo de pena. Por ejemplo, homicidio, robo. Y los delitos no convencionales son aquellos que no están incorporados al Código Penal, pero sí son considerados delitos por el daño que causan. Por ejemplo, el grooming, los ciberdelitos, los delitos de contaminación ambiental, ¿no? Y en esto es donde aporta muchísimo la criminología. Y esto que hablábamos antes, el saber es dinámico, es abierto, es provisional. En el 1900, por ejemplo, el grooming no existía porque no existían redes sociales, porque no existían dispositivos telefónicos, ¿no? La sociedad va cambiando constantemente, por ende el delito también. Bueno, y esto es un poco lo que hablábamos recién del costo económico y de la dificultad que nos genera no conocer o tener una cifra negra muy alta, ¿no? Entonces, López Rey Arrojo lo que nos va a sugerir, lo que sugiere en general a los criminólogos es disminuir el área de extensión para determinar la criminalidad, determinar el monto que una criminalidad pueda soportar, no que una sociedad pueda soportar, bueno, desarrollar un nuevo sistema de justicia, y se puso ya un poco más fantasioso, y un control electrónico de quien cometió el delito. Tema 1, rápidamente. ¿Quedó algo? Ok. Tema 2, entramos ya de lo que son las teorías psicológicas y criminológicas sobre la criminalidad. Vamos a ver un poco de la escuela clásica, de la criminología científica, que ya estuvimos hablando un poco ahí de lo Ambroso. De las teorías psicológicas vamos a ver a dos autores, Eysenck y Akers. De las teorías sociológicas, la criminología crítica y la criminología feminista. Me voy a sacar esto porque me estoy muriendo de calor. Bien, acá en la escuela clásica es muy importante tener en cuenta el contexto en el que surge, porque también después nos va a permitir entender cuáles fueron los desarrollos posteriores, cuáles son las críticas que se hace desde la criminología crítica, desde la criminología feminista, ¿no? Entonces, la escuela clásica surge en el contexto de la Ilustración, donde se estaba desarrollando el contrato social. El contrato social son justamente las leyes y los acuerdos implícitos entre los miembros de una sociedad. O sea, se empieza a determinar quiénes son considerados ciudadanos de una sociedad. ¿Quiénes eran los ciudadanos en ese momento? Varones blancos heterosexuales. Mujeres y esclavos y esclavas quedábamos por fuera totalmente de este contrato social. Entonces, todos los estudios que se empiezan a desarrollar son en base a la criminalidad masculina. Y esta escuela clásica todavía sigue siendo el principal fundamento de la mayoría de las políticas criminales que tenemos acá y que hay alrededor del mundo. Y tenemos dos autores principales, Beccaria y Bentham. Beccaria va a hablar de cómo prevenir los delitos mediante las penas, va a hablar de este contrato social, ¿no? Y que si formamos parte de una sociedad hay ciertas reglas y normas que tenemos que respetar, y si no las respetamos tenemos que ser castigados por ello.
va a determinar que la motivación del delito es el placer que conlleva, ¿no? Y que hay que estudiar y desarrollar estrategias de prevención. Bueno, y empieza a hablar también de la proporcionalidad de la pena. Y que a más pronto se aplique un castigo sobre esa persona que comete un delito, más eficaz va a ser. Bedham, por su lado, va a desarrollar toda la idea del panóptico. Calculo que ya lo han escuchado, toda la idea del panóptico, esta cuestión de ser observado sin saber que te observan. Bueno, que es el fundamento de las cárceles que tenemos hoy en día. Y nos va a hablar del principio de utilidad de la conducta delictiva y también de la proporcionalidad de la pena. Y va a decir que una persona va a decidir si delinque o no en base a los beneficios que perciba. También se basa mucho en esta teoría del placer, ¿no? Si me va a generar mucho displacer hacer esta acción y no la cometo. Pero si el placer es mayor, ¿no? O vale la pena a pesar de las consecuencias, como un método de análisis. Ya en lo que es la criminología científica ya dijimos que fue Lombroso quien inició con toda esta corriente, que está muy ligada a la ciencia positivista, por lo tanto las explicaciones que hay son muy biologicistas. Lombroso lo que va a hacer es toda una antropología criminal y él va a llegar a decir que se puede determinar desde el nacimiento si una persona va a cometer delitos en un futuro o no. Bueno, obviamente, que también por la forma de la cabeza, las orejas, uno podía determinar si esta persona podía cometer un delito o no, obviamente, o sea, esa teoría tan extrema fue rechazada socialmente y aparecen Ferri y Garófalo como discípulos de Lombroso que dicen, bueno, vamos a matizar un poco esta cuestión y empiezan a incluir, además del determinismo biológico, factores sociales y psicológicos. Y van a hablar de 5 categorías de delincuente. El nato, que es de nacimiento, es biológico, es hereditario. El loco, que tendría que ver más con una cuestión de salud mental. El pasional, que podemos pensarlo como eso que en su momento se denominaba emoción violenta o crímenes pasionales, ¿no? Que tenían que ver con algo más del estado anímico. El ocasional, que es aquella persona que en un momento determinado comete una acción delictiva, pero cualquiera puesto en esa misma situación podría cometer este hecho delictivo. Y el habitual, que tiene que ver más con algo social, como que, bueno, como lo dice la palabra, habitúa a cometer este tipo de comportamientos. Bueno, y José Ingenieros fue el referente argentino de esta escuela. Ya entrando en lo que son las teorías psicológicas, tenemos a Eysenck, ¿no? Con la teoría de la personalidad delictiva. Él desarrolla toda una teoría biopsicosocial, pero hace mucho hincapié en el papel del sistema nervioso, en todo lo que es la determinación de la personalidad delictiva. Pero va a hacer mucho hincapié en que el comportamiento se adquiere por aprendizaje y condicionamiento, reforzando el papel de la familia y del ambiente en todo lo que es el desarrollo de la conciencia moral de un sujeto, y en que, bueno, hay algunas personas que tienen menor capacidad de condicionabilidad, va a decir él, que les va a costar más aprender. Entonces eso puede ser un factor que lleve a que desarrollen una conducta delictiva. Porque, a ver, Eysenck nos dice que los delincuentes tienen estas características en común. Puede ser la extraversión, el neuroticismo o el psicoticismo. Esto es biológico, esto tiene que ver con el sistema nervioso, entonces esto no lo podemos cambiar. ¿Qué nos va a decir que podemos hacer nosotros? Intervenir en el miedo ambiente, entrenando al sujeto para que adquiera aprendizajes inhibitorios necesarios para no delinquir. Por eso hace hincapié en el papel de la familia. Bueno, la extraversión tiene que ver con una baja activación cortical, un menor estado de conciencia, entonces se van a buscar sentir emociones más fuertes. Son personas que como que no sienten mucho y necesitan más potencia, más power. Entonces se relaciona con personas más impulsivas, que buscan riesgos,
El neuroticismo es a la inversa que la extraversión. Hay una alta excitabilidad autónoma y una alta reactividad a los estímulos. Entonces, estas personas son, bueno, caracterizadas como ansiosas, con muchos sentimientos de culpa, con baja autoestima. Y el psicoticismo, a diferencia de, de lo que dice su nombre, no viene de psicosis, sino que viene de psicopatía y tiene que ver con acciones crueles, con una insensibilidad social, ¿no? Falta de emociones, y se cometen delitos más violentos y repetitivos. Psicopatía, lo vamos a ver más adelante, no entra en este parcial. Después tenemos a Akers, que nos va a hablar de la teoría del aprendizaje social. Las teorías lo que tienen en común es que trabajan mucho desde el aprendizaje y toman mucho conceptos del conductismo, ¿no? Akers nos va a hablar de asociación diferencial, de las definiciones y del reforzamiento diferencial y la imitación, ¿no? Va a decir que la asociación diferencial es la exposición que tenemos a definiciones sobre lo que implica delinquir, ¿no? Si nosotros estamos rodeados en un ambiente social y familiar que nos dicen que, bueno, que robar está bien, que una vez no pasa nada, no sé qué, y bueno, vamos a tomar esas definiciones. Y estas definiciones, que son los significados o actitudes morales evaluativas que se vinculan a la conducta, ¿no? Van a tener mayor determinación si el modelo es más influyente. No va a ser lo mismo que mi papá me diga, en caso de que yo tenga una buena relación con mi papá y lo quiera mucho y lo estime, que mi papá me diga que robar está bien, ¿no? No me va a influir de la misma manera que si me lo dice un cajero de un súper al que voy 2 veces al mes, ¿no? O sea, lo influyente del modelo va a determinar también la fuerza de limitación, de la asociación diferencial y la importancia que le demos a estas definiciones. Bueno, y el reforzamiento diferencial tiene que ver con el balance premio-castigo que obtenemos de la realización de estas conductas. Entonces, Akers lo que viene a decir es que la conducta criminal no es algo heredable, como venían diciendo las teorías anteriores, sino que es algo que se aprende y que es un proceso dinámico y que se desarrolla en 2 niveles, en el aprendizaje inicial y luego en la repetición, ¿no? Si yo robo y lo que me sucede no es tan malo el castigo, y bueno, probablemente lo siga haciendo. Bueno, y habla también, hace hincapié en la importancia de la estructura social. Ya entrando en lo que son las teorías sociológicas, estas teorías lo que hacen es un mayor énfasis en la desorganización social, en la falta de integración comunitaria y las relaciones interpersonales conflictivas, ¿no? Abren un poco más el paraguas, no van solamente a mirar el uno a uno o el caso individual, sino que dicen, che, bueno, pero acá a nivel más macro están pasando cosas que favorecen, por ejemplo, la delincuencia. Entonces acá tenemos a Sutherland con la teoría de la asociación diferencial, ¿no? Se toman algunos conceptos con los que trabajó Akers ya. Y dice que la delincuencia sería el resultado del aprendizaje que individuos de cualquier clase y de cualquier cultura realizan de conductas y valores criminales, ¿no? O sea, entonces no solamente nos está hablando de un tipo específico de persona que vive en determinado barrio, sino que cualquier persona puede aprender a llevar a cabo comportamientos delictivos. Y que va a depender de la confluencia de 2 factores, de la situación concreta y la forma en que la persona defina a la situación y al comportamiento, que esto va a depender de la historia de cada uno. Por eso, frente a una determinada situación, las personas pueden actuar de manera diferente y no todas actúan del mismo modo, ¿no? Esto que a veces se escucha mucho, no sé, yo también pasé hambre y nunca salí a robar. Bueno, quizás porque tu historia personal fue diferente, quizás porque hubo algo en tu historia que no fue lo mismo que la de esta persona que sí salió a robar.
Bueno, y estas son un poco las ideas centrales, que la conducta delictiva es aprendida, que no es algo heredable, que se aprende en interacción comunicativa con otros cercanos, que incluye el aprendizaje de técnicas y motivos, ¿no?, para delinquir. Acá aparece el concepto de definiciones, lo mismo que nos mencionaba Akers anteriormente. Asociación diferencial, los individuos se convierten en delincuentes por asociación diferencial, que esta puede variar según la frecuencia, la duración del vínculo, ¿no?, la prioridad, y que hay un componente social que condiciona las asociaciones diferenciales, y él no va a hacer hincapié en la desorganización social, sino que él va a decir, bueno, en la sociedad existen muchos grupos diferentes, ¿no? Entonces van a existir consideraciones diferentes respecto a las definiciones de si está bien o no delinquir, ¿no?, si está bien o no llevar a cabo determinada conducta. Dentro de las teorías sociológicas también tenemos a Durkheim, que introduce tres cosas claves, tres aspectos claves. Por un lado, define el delito como un fenómeno social normal. Va a decir que no existe sociedad sin delito. Entonces esto es algo normal y por ende cumple una función social positiva porque no es signo de enfermedad. O sea, anteriormente las otras teorías también se definía al delito y a la transgresión como una causa de enfermedad, que mostraba que había algo que estaba mal en la sociedad. Bueno, Durkheim da vuelta la cuestión y dice, en realidad todas las sociedades tienen delito, esto es algo que pasa, es algo normal. Y va a introducir lo que es el concepto de la anomia, que tiene que ver con las crisis, con las perturbaciones que se generan en una sociedad, que tienen, que son súbitas, ¿no?, que son muy repentinas, entonces hacen tambalear los valores sociales, ¿no?, estas metas que una sociedad seguía. Nos va a decir que una sociedad anómica es transitoriamente incapaz de ejercer el orden social, lo que lleva a los individuos que no son capaces de adaptarse a esta nueva situación, o bien al suicidio anómico, o bien al crimen. Y Merton va a tomar esta idea de Durkheim y lo va a vincular con la tensión individual y social. Merton lo que hace es una crítica a toda la sociedad capitalista y a esta idea del sueño americano, y nos va a decir que se establecen metas que son culturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo bajo hacia un ejemplo un poco burdo, tener el último modelo de iPhone, ¿no? Eso sería como la meta cultural que se establece. Y estas metas serían para todos iguales, pero lo que no es para todos iguales es la oportunidad, ¿no?, los medios para acceder a estas metas, y esto va a generar una tensión y una presión diferencial. Entonces él va a decir que una sociedad es anómica cuando tiene desequilibrio entre los medios y sus fines, ¿no?, que hay un universalismo de estos fines y una desigualdad de oportunidades. Esto de las necesidades culturales, ¿no?, que en realidad no es como algo que necesitemos, sino que es algo que se impone, que creemos necesitar, pero que en realidad es algo cultural. Y ante esto va a haber diferentes formas de adaptación, o sea, los individuos van a tomar diferentes comportamientos. La conformidad tiene que ver con que, bien, bueno, si la meta es obtener el último iPhone, voy a trabajar día y noche para conseguirlo por medios lícitos. La innovación, mantengo la meta, pero la consigo por medios ilícitos. Me lo robo. El ritualismo tiene que ver con, bueno, no, la verdad que con las horas que trabajo y la plata que gano no me voy a llegar a comprar el iPhone, me puedo comprar no sé, está como el 17, el 18, me puedo comprar el 11, ¿no? Bueno, me adapto a eso porque esa es mi realidad y no persigo estos fines más universales. La apatía ya directamente me doy de baja. El ejemplo que está en el texto es de las personas indigentes, ¿no?, que quedan ya por fuera de todo el circuito de la sociedad. Y la rebelión son quienes se oponen, ¿no?, a estas metas, ¿no?, y que denuncian estas metas, estos objetivos. Seguimos dentro de las teorías sociológicas, pero ahora entramos dentro de lo que son las teorías de las subculturas, que acá vamos a tener a Cohen
y a Cloward y Olin. Pido disculpas si mi pronunciación no es la correcta, ¿no? La teoría de la subcultura nos habla también de un desajuste de los fines y los medios, ¿no? Toma esta idea de la anomia, esta idea de Merton y de Durkheim, pero nos va a decir que produce estados emocionales de tensión y disconformidad con las pautas colectivas. Entonces, ante esta disconformidad con las pautas colectivas, se arman pequeños grupos o pandillas, ¿no? que arman su propio sistema de normas, ¿no? Lo que es la teoría de las subculturas es bien específico de todo lo que es la delincuencia juvenil. Entonces, Cohen lo que nos va a decir que ante la falta de reconocimiento del grupo de referencia, de la sociedad, la privación de estatus, se crea una propia subcultura con los propios valores y estatus, donde los jóvenes pueden reconocerse y la supervivencia les resulta más fácil. Y nos va a hablar de las características de la delincuencia de grupo. Calidad no utilitaria, ¿no? Que no la hacen con un fin en específico. Tiene tendencia a la destructividad, por ejemplo, no sé, romper una ventana. Negativismo total, con esta idea de que se niegan los valores aceptados por la mayoría de la sociedad, tiene una gratificación inmediata y también se juega el desafío a la autoridad. Características también de la etapa adolescente, ¿no? Llevadas a un extremo, obviamente. Y Cloward y Olin nos van a hablar también o sea, lo que van a hacer es añadir la noción de estructuras de oportunidades ilegítimas. O sea, además de todo lo que estábamos hablando anteriormente, de la desigualdad de las metas y los fines, de la disconformidad, de la creación de grupos, de pandillas, bueno, va a ser diferente estas pandillas si en los barrios, por ejemplo, donde viven, hay más acceso a medios ilegítimos. Por ejemplo, a armas, a consumo de drogas, a que sí está más difícil, no sé, no es lo mismo querer conseguir droga, por ejemplo, para adolescentes en un pueblo de 2.000 habitantes que acá en la ciudad, en Nueva Córdoba, ¿no? Y después tenemos a Sykes y Matza, que también lo que ellos proponen tiene que ver mucho con la delincuencia juvenil, por eso es como que toda la materia va yendo y viniendo entre unidades. Hablan de la teoría de neutralización y la deriva, y dicen que entre jóvenes delincuentes y no delincuentes no habría una total diferencia. Esto también, estas aclaraciones se hacen porque en las teorías anteriores también lo que se buscaba era diferenciar entre el sujeto delincuente y el no delincuente. Entonces el delincuente era una enferma, era diferente a nosotros, a mí, a vos, lo podía diferenciar claramente. Bueno, y las teorías que se van desarrollando posteriormente vienen a decir, y la verdad es que no es que es un espécimen aparte, ¿no? Hay cosas más complejas en esto de la complejidad del delito, hay otros factores que influyen. Dice que la mayoría de la delincuencia es trivial, ¿no? Que se juega mucho de la importancia de la aceptación y que los adolescentes y los jóvenes que delinquen están en un estado de deriva, como que no se oponen radicalmente a los valores que comparte la sociedad en su conjunto, pero tampoco están de todo de acuerdo, entonces están ahí como en un limbo. Y dice que estos jóvenes van a utilizar técnicas de neutralización, que son excusas y justificaciones de los actos que van a cometer. Estas técnicas, por ejemplo, son la negación de la responsabilidad, no, yo no lo hice, negación del daño, pero si no pasó nada, negación de la víctima, no le pasa nada, o sea, le rompí la ventana, mañana pone otra. Condena de los denunciantes, esto tiene que ver muchas veces cuando en el enfrentamiento con los policías, ¿no? Reclamarle a la policía que no puede decirle nada porque ellos también cometen conductas ilegítimas, apelar a grandes lealtades, que tiene que ver con toda la dinámica de grupo, defensa de la necesidad de la conducta, del valor, negación de la justicia o de la necesidad de ley, y frases como todo el mundo lo hace o tenía derecho a hacerlo. Y la teoría del etiquetado y del control social, acá también tenemos varios autores, tenemos a Lemert, a Conklin y a Becker. La teoría del etiquetado y el control social quita el foco del estudio del sujeto
que comete el delito y lo va a poner en los mecanismos de control de la delincuencia. Y lo que nos van a decir básicamente estos autores es que la delincuencia o los actos delictivos se crean a partir de la definición que un grupo de personas hace, ¿no? O sea, un grupo de personas decidió que tal acción, bueno, cometía un robo, ¿no? Entonces, en base a eso se creó el hecho delictivo. Lemert lo que hace es distinguir entre la desviación primaria y la desviación secundaria. La desviación primaria sería la acción delictiva inicial de un sujeto y la desviación secundaria, la repetición de esta acción delictiva por asociación forzada con otros sujetos delincuentes. O sea, Lemert lo que busca es denunciar los efectos criminógenos que tiene el sistema de justicia. A ver, él dice, bien, alguien robó, lo metemos preso y lo metemos en un contexto donde hay otras personas que también tienen valores subculturales que no van con los de la sociedad en su conjunto. Entonces esto, en lugar de incentivar a que la persona deje de robar, tendría el efecto contrario, ¿no? Va a hacer que aprenda nuevos valores, que se refuercen, ¿no? Y continúe con esta acción. Conklin, además de tomar en cuenta estos tipos de desviación, nos habla de dos procesos interrelacionados: el refuerzo del autoconcepto como delincuente y el aumento a la exposición a contextos subculturales. También es el mismo objetivo, denunciar los efectos criminógenos de la prisionerización. Y Becker, por último, postula esta idea que hablábamos al principio, de que son los grupos sociales los que crean la desviación y las aplican a ciertas personas en particular. Va a decir que también no es una definición como... Es una definición estratégica, porque apunta a unos mientras deja de apuntar a otros. Hablando ya de los desarrollos que tienen que ver con los delitos de cuello blanco, que también los van a ver más adelante, no se preocupen por eso. Entonces nos dice que la desviación no sería una cualidad del acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y sanciones. Y esta teoría del etiquetado va a servir de antecedente teórico para la criminología crítica. No. Están ordenadas por el orden bibliográfico en el que se presentaron. Sí. Sí, la criminología crítica y la criminología feminista son de los últimos aportes, pero no es orden cronológico. ¿Cómo? Sí. La criminología crítica surge en la década de los 70, ¿no? Y aparece como una superación de las perspectivas micro, como toda teoría crítica que vemos, ¿no? Y como un discurso de lógica, de resistencia a las lógicas punitivistas y a los procesos de hipercarcelamiento. O sea, viene muy de la mano de estos desarrollos que veíamos recién. El labeling approach es lo mismo que la teoría del etiquetado, nada más que en inglés. Así que por las dudas, si leen la labeling approach, sepan que es la teoría del etiquetado. Y con otro antecedente teórico son las teorías conflictuales, que tienen que ver con esto de sacar el foco del individual y ponerlo más en todo el sistema de control social. La criminología crítica va a tener dos agendas, la agenda negativa y la agenda positiva. Agenda negativa tiene que ver con que propone la deconstrucción, y por eso negativa, del conocimiento que se desarrolló hasta ese momento, ¿no? Y generar conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque esta criminología lo que busca es negar el supuesto del delito natural del paradigma causal etiológico, ¿no? De que un sujeto delinque por sus fases biológicas, porque nació en tal lado, por esto, por aquello, sino que la naturaleza del delito es política. Busca una constante autocrítica, y en esta constante autocrítica lo que va a decir es que, bueno, que el criminólogo o la criminóloga que esté investigando sobre el delito tiene que preguntarse constantemente qué posición ocupa con respecto a su preocupación por el control social, ¿no? Y esta agenda positiva tiene que ver con, bueno, qué políticas alternativas propone. Bueno, y todos estos
avances e investigaciones que tienen que ver más con una perspectiva crítica, permitieron un acercamiento a todo lo que es el movimiento de defensa de derechos humanos, está muy influida e influye en la criminología feminista, cultural, queer, ¿no? Como que el conocimiento se amplía. También pensemos que cuando hablábamos de la escuela clásica estábamos hablando de un estudio particular de delincuencia que era la delincuencia masculina. Y acá aparece la criminología feminista, que viene a poner en evidencia el androcentrismo que está presente en el discurso jurídico y nos viene a decir que no hay neutralidad en este discurso, que el poder punitivo es un poder de género, ¿no? Bueno, denuncia el sexismo en el lenguaje, en las decisiones judiciales y hasta en el mismo derecho penal, permitió ampliar el campo de la criminología a otras situaciones no consideradas, la paternidad puramente económica, la maternidad forzada, la división sexual del trabajo. Contribuyó también a la visibilización de delitos considerados invisibles o los también llamados delitos domésticos, que tienen que ver con la violencia de género, la violencia doméstica. También viene a denunciar el descuido histórico de la criminalidad femenina, porque nunca se estudió la criminalidad femenina. Lombroso decía que las mujeres éramos incapaces de delinquir, ¿no? Que si delinquíamos era por sonzas, por un error, ¿no? Y si no, era algo medio como, éramos raras, medio como un monstruo la mujer que delinquía, porque no iba con su naturaleza, con sus, que tenía que ver con estos estereotipos de género de la mujer que cuida, la mujer empática, la mujer maternal, ¿no? Y además la criminalidad femenina siempre fue construida en torno a valores sexuales y reproductivos. El aborto penalizado, la prostitución como la cúspide máxima de delincuencia en las mujeres. Y bueno, acá tenemos una autora, P.H. Steinstein, que nos hace como un recorrido histórico por las etapas de estudio y cómo se fue trabajando la delincuencia femenina. Entonces ella nos va a decir acá en la escuela positiva, en el siglo XIX, que la criminología cumplió un rol de control sobre las mujeres que desde épocas históricas, ya desde Eva, ¿no? Éramos consideradas como seres sexuales peligrosos y pecadoras. Acá aparece lo de la ilustración y que por eso yo les hacía énfasis antes en pensar en el contexto en el que se estaba desarrollando en las teorías, porque bueno, quedábamos excluidas del contrato social, entonces como que no podíamos delinquir porque no formábamos parte de un contrato social, o sea, no teníamos normas a las cuales seguir, pero el adulterio y el aborto eran considerados delitos. Hasta Lombroso, con todos los estereotipos de género y la delincuencia, esto que hablábamos de que la mujer que delinquía era una persona rara, parecida a un monstruo, o que si lo hacía era por incapacidad, que las mujeres teníamos menos propensión natural a delinquir, que si lo hacíamos teníamos rasgos masculinos, ¿no? Quizás una testosterona más alta, la prostitución, bueno, como la cúspide, y anormalidades biológicas o la histeria como causas que explicarían por qué una mujer delinque. Bueno, la criminología tradicional ya coincide con el reclamo de los derechos ciudadanos y educativos y con la incorporación de las mujeres a la vida pública. Y acá empieza a aparecer la mujer delincuente como una enferma y se empieza a relacionar con todas cuestiones de la sexualidad, la maternidad, y con una concepción de la mujer como víctima nata, ¿no? Pero a la vez, o sea, siempre éramos víctimas, pero responsables también de esta victimización, en cuanto podemos pensarlo en los delitos de violación, ¿no? Y se inició con el estudio de la criminalidad femenina, pero desde teorías masculinas. Y la criminología feminista, que se desarrolla ya a partir del siglo XX, denuncia el sesgo centrista y androcéntrico de la ciencia y hace una crítica también a la hegemonía de la mujer blanca burguesa. Coincide también con los movimientos del feminismo, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, las mujeres negras a decir, che, bueno, pero todo esto que están construyendo es desde la perspectiva de la mujer blanca burguesa que queda con nosotros, bueno, y se empieza a ampliar cada vez más el campo de estudio.
Y esto, un pequeño cuadrito con las cosas claves. Eso fue todo teoría, tema 2. ¿Cómo vamos? ¿Se me duermen o...? Un poco, es muy tarde ya, sí. Bueno. Es un montón, sí, y voy muy rápido porque tengo miedo de no llegar, pero bueno, cualquier cosa... Después, bueno. Después el tema 3, ya entramos a la violencia como problema de salud pública. Acá vamos a ver un poco de la ley de salud mental, la conceptualización de la violencia desde la OMS, prevención, acá vamos a volver a ver unas cuantas definiciones y vamos a entrar un poco a lo que es el concepto de peligrosidad y la valoración del riesgo. ¿Por qué la violencia es considerada un problema de salud pública? Bueno, primero tenemos que entender que la violencia es un comportamiento que tiene su origen con indicadores que progresivamente se van agravando. Es decir, un homicidio nunca va a ser la primera acción de una persona. Hubo indicadores, hubo comportamientos antes que, si los hubiésemos podido observar, quizás no se habría llegado a la instancia del homicidio, ¿no? Entonces, si tiene indicadores que progresivamente se van agravando, quiere decir que antes de que se llegue a la instancia delictiva o a la acción violenta, podemos hacer algo, es decir, lo podemos prevenir. Y acá el sistema de salud pública también juega un papel fundamental, porque tenemos que conocerlos para reconocerlos. Entonces la violencia, seguramente la habrán escuchado la profe decir esta frase, es una acción previsible y por lo tanto prevenible, que tiene, bueno, que tiene un impacto en la salud mental y en la salud pública. Tenemos dos definiciones respecto a la salud mental, la de la OMS y la de la ley nacional. La OMS va a definir a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y puede hacer alguna contribución en la comunidad. Algo para destacar entre estas dos definiciones es que la OMS la define como un estado, la ley que tenemos nosotras como un proceso, ¿no? Un proceso que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que su preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Sufrir un hecho delictivo va directamente en contra de nuestra salud mental, de nuestros derechos humanos, ¿no? En ese caso tendríamos que estudiar los dos. Nos pueden tomar una pregunta, digamos, salud pública, tenemos que explicar lo que es salud mental como OMS y No he escuchado, yo cuando la cursé y después no he escuchado que pregunten específicamente, definime la ley de salud mental, sino más bien cómo se vincula, ¿no? Cómo se puede articular. Directamente la definición de la ley. Sí, sí. Sí, porque también es algo más local, es lo que tenemos a nivel regional. Puello y Redondo Iñescas lo que nos van a decir es que los profesionales que trabajan en justicia, en sanidad, en servicios sociales, tienen un efecto directo sobre el control y la prevención de la violencia, ¿no? Entonces hay que conocer de qué estamos hablando. Como psicólogas y psicólogas, nuestra atención está en la de la víctima y con los agresores, ¿no? En las víctimas para tratar de resarcir, ¿no?, el daño provocado, y en los agresores para evitar futuros comportamientos violentos. Dicen estos autores que las técnicas de predicción de la violencia forman parte de las estrategias de prevención y gestión del riesgo de violencias. Entonces tenemos que poder medirlas, ya lo vamos a ver. La OMS reconoció en 1996 a la violencia como un problema de salud pública susceptible de estudio e intervención. ¿Pero qué porno es la salud pública? Bueno,
también esta es una definición de la OMS, dice que la salud pública se centra en tratar enfermedades, afecciones y problemas que afectan a la salud y pretende proporcionar el máximo beneficio para el mayor número de personas posible, ¿no? El enfoque que vamos a tomar, la intervención que vamos a hacer desde la salud pública siempre tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? Y basada, bueno, en datos científicos. ¿Qué nos define como violencia la OMS? Al uso intencional de la fuerza, del poder físico, de hecho como amenaza contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Esta definición ahora la vamos a desglosar en el modelo que tiene la OMS para entender a la violencia, que es el modelo ecológico. Perdón, estoy con la cepa lalera. La violencia desde este modelo ecológico es entendida como el resultado de una acción recíproca y compleja, es decir, vuelve esta idea, ¿no?, de la complejidad de las acciones delictivas de la violencia, de factores que son individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. O sea que tiene una naturaleza polifacética. Por lo tanto, para estudiarla y para accionar sobre la violencia, para hacer algo al respecto, vamos a pensar en estos diferentes niveles. En el nivel individual, que tiene que ver con factores biológicos, con la historia personal, con la probabilidad de que una persona, ¿no?, lleve a cabo una acción violenta, pero que no lo define por sí solo, ¿no? Pues tenemos un nivel relacional que tiene que ver con las relaciones más cercanas, familia, compañeros, amigos, pareja. Un nivel comunitario que es un poquito más macro, ¿no?, contexto comunitario donde se expresa la violencia, podemos pensarlo en el barrio. Y social es lo más macro de todo, ¿no? Son las normas sociales, las políticas que generan desigualdades, desprotección, falta de acceso o impunidad para algunos. Piensen en los ejemplos que quieran. Tenemos unos cuantos. Y asimismo la OMS va a diferenciar 3 tipos de violencia que se pueden ejercer: la interpersonal, la autoinfligida y la colectiva, que tiene que ver con la definición que decíamos antes de violencia, que dice que es algo que se puede sufrir, que se puede ejercer a una persona, a un colectivo, ¿no?, a un grupo. La interpersonal tiene que ver justamente con esto, o sea, con hechos delictivos de una persona a otra o de un grupito reducido a otras personas, por ejemplo, las peleas entre bandas, ¿no? La violencia autoinfligida tiene que ver con el daño que uno se genera a uno mismo. Tenemos las conductas autolesivas y el suicidio. Un ejemplo de violencia interpersonal, por ejemplo, es la violencia de pareja. Y la violencia colectiva ya tiene que ver con grupos más grandes y con fines específicos. Puede ser violencia colectiva con fines económicos, con fines políticos o con fines sociales. Por ejemplo, el nazismo lo podemos pensar como una violencia colectiva con un objetivo social, que era el desprecio por un grupo social. Y asimismo, los actos violentos se pueden caracterizar según su naturaleza, porque puede ser una violencia interpersonal, ¿no? Pensemos en 2 personas, puede ser física, una pelea a la salida del boliche, puede ser sexual, un abuso, puede ser psíquica, violencia de pareja, violencia verbal, emocional, o bien también puede incluir privaciones o descuidos. No baño a mi hijo nunca, por ejemplo, eso es una privación, eso es un descuido. Y es violencia. Y entonces, ¿para qué nos serviría tener información y datos acerca de la violencia y sus efectos? ¿Por qué nos interesa tanto estudiar? O sea, ¿de qué nos sirve? Para describir la magnitud y las repercusiones que tiene la violencia, para entender los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de ser víctima de violencia o de que se cometan, o no, de cometer un hecho violento,
y saber cuán eficaces son los programas de prevención de la violencia. Pensemos en lo que decíamos antes de la cifra negra, ¿no? A mayor cifra negra, menos conocimiento de todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a poder intervenir efectivamente si no conocemos sobre lo que queremos intervenir? Entonces acá vamos a volver a hablar un poco de prevención, que esto se va a seguir hablando a lo largo de la materia. Y la prevención la podemos pensar de dos modos. Esto sigue siendo información de la OMS, ¿no? Según su disposición en el tiempo, prevención primaria, secundaria, terciaria, ya las conocemos. Y según el grupo al cual va destinado, pueden ser intervenciones generales, una charla en un colegio, ¿no? Sobre, por ejemplo, los efectos del bullying, ¿qué es el bullying? Intervenciones seleccionadas, ya va más dirigido a grupos de riesgo, e intervenciones indicadas va dirigida ya a personas que han cometido hechos violentos. Y bueno, esta idea que ya venimos hablando, nada más que se va repitiendo a lo largo de los textos con diferentes palabras, que si la violencia es polifacética, si es multideterminada, si es compleja, las respuestas también tienen que serlo. Y acá entramos ya a distinguir el concepto de peligrosidad y el de riesgo de violencia. La peligrosidad es un atributo personal, refiere al ser de la persona, ¿no? Una persona es peligrosa. Es una entidad constitutiva, es incorregible y es persistente, porque si ya pertenece al ser y bueno, no, eso es algo que no podemos cambiar. Es inespecífica porque cuando queremos definir qué es la peligrosidad, y nos quedamos como cortos, porque la peligrosidad es una persona peligrosa. Bueno, pero ¿qué es una persona peligrosa? Y alguien que genera peligro. Es como una definición que es circular y que es muy subjetiva, ¿no? Depende mucho del contexto, de quién la esté definiendo, porque, a ver, la peligrosidad acá de salir a la calle sin taparnos el pelo como mujeres no es la misma que salir en los países islámicos, por ejemplo. Es una categoría legal, tiene que ver con el historial delictivo y el riesgo, no se utiliza mucho en el ámbito jurídico. Es una variable genérica, es a todo o nada, o sos o no sos peligroso, o sea, no existen los matices. Y es un diagnóstico centrado en una estrategia de control. ¿Quiénes eran peligrosos? Los locos. ¿A dónde terminaban los locos? Recluidos de por vida en un hospital monovalente, por ejemplo. En cambio, el riesgo de violencia viene a proponer un estado, ¿no? Un estado en el que se combinan factores que son personales y situacionales. Es más contextual, es transitivo, no es algo del ser. El riesgo de violencia estaría más en los comportamientos, la peligrosidad estaría en el comportamiento, no en la persona. Como es algo transitivo, como es algo que depende también de factores situacionales y no meramente personales, es algo gestionable y es algo modificable, podemos hacer algo con eso. Permite la predicción en función al tipo de violencia, nos permite determinar factores de riesgo y de protección específicos, el uso de protocolos y amplía las posibilidades de intervención, ¿no? Nos permite hacer algo. La peligrosidad es como que te quedás con el hecho de que es peligroso y bueno, y ya está. Más que recluirlo y alejarlo del resto de la sociedad. ¿Cuáles son las limitaciones y debilidades del concepto de peligrosidad? Bueno, un poquito ya las estuvimos hablando. Diagnóstico y pronóstico cargado de subjetividad, confusión entre la peligrosidad de un comportamiento y de una persona, no es una disposición que esté establecida en ningún individuo, no es que un individuo nace siendo peligroso. Hay una confusión sobre su naturaleza, ¿no? Esto de que hablábamos que se vuelve como una definición circular, queremos definirla, pero no la terminamos de definir nunca. De difícil operacionalización y que tiene efectos negativos de estigmatización. Y Puello y Redondo Iñescas van a hacer una diferenciación entre acción violenta y violencia como estrategia. La acción violenta es un acto único, es aislado y es coyuntural, o sea, depende de las situaciones del contexto.
Es un comportamiento concreto que causa daño. Suele estar disparada por una situación extrema, por una pérdida de control o un contexto muy específico. ¿Y cuál es el riesgo que implica? Que cualquiera puede cometerlo si se conjugan los factores estresantes y disparadores ambientales correctos. No implicaría peligrosidad. Por ejemplo, si nos quieren venir a robar, ¿no? Y arrancamos a las trompadas, y bueno, no es que somos personas que nos manejamos violentamente en el día a día, sino que, bueno, a ver, ante una situación estresante, específica, particular, surge esta acción violenta. En cambio, la violencia como estrategia implica el uso repetido, sistemático y aprendido de la violencia, y la violencia pasa a ser una herramienta, algo con el que el sujeto se maneja en su cotidianidad. La violencia está integrada al repertorio conductual del sujeto y es un método que el individuo utiliza porque en algún momento de su vida le ha funcionado y le sigue funcionando. Entonces lo utiliza. ¿Y cuál es el riesgo que implica? Que hay mayor riesgo de reincidencia. Si sucedió, si funcionó en un momento, bueno, lo voy a volver a aplicar, lo voy a volver a utilizar. Se utiliza como estrategia adaptativa. Entonces, justamente es esto, la acción violenta es el hecho de la manifestación física, mientras que la estrategia tiene que ver más con un motor psicológico e instrumental que hay detrás del comportamiento cuando se vuelve más crónico, cuando aparece esta reincidencia, cuando se hace una y otra vez. Y la diferencia entre estos dos tipos de violencia tiene que ver en la intencionalidad, ¿no? Dijimos la violencia como estrategia, bueno, justamente se utiliza como una estrategia. En la habituación, es decir, cuánto estamos acostumbrados a usarla y qué función nos cumple en el comportamiento. Si fue algo situado, algo del momento, o es algo a lo que solemos recurrir. Entonces acá tenemos individuo, el agente causal y el estado individual, más el contexto o situación que facilita o estimula ciertos comportamientos y componentes elicitadores, moduladores y de mantenimiento, ¿no? Esto es lo que tenemos que observar en una situación de violencia. Entonces vamos a hablar de gestión del riesgo. Ya nos fuimos del concepto de peligrosidad, estamos en la valoración del riesgo de violencia. Y nos vamos a preguntar por qué el sujeto eligió actuar de modo violento en una primera instancia para definir si la violencia es una estrategia o fue una acción violenta de ese momento. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección que estuvieron presentes en ese momento? Y preguntarnos, ¿están todavía? ¿Hay posibilidad de que estos factores ahora no estén, pero en un momento vuelvan a estar presentes, ¿no? Como esto para pensar, ¿qué riesgo hay en un futuro de que esta persona vuelva a cometer este mismo acto? Vamos a promover factores de protección y vamos a generar alternativas de resolución de conflictos. Entonces acá aparece la predicción del riesgo de violencia, que es un proceso de evaluación que es individual, que inicia por la recogida de datos del individuo a través de entrevistas, de la evaluación psicológica, médica, revisión de expedientes judiciales, etcétera, etcétera. O sea, vamos a manejar mucha información, recordemos, porque el delito, porque una acción violenta es algo complejo, que finaliza con la toma de decisiones acerca del comportamiento futuro de esta persona. Y acá tenemos tres grandes procedimientos que se suelen utilizar. La valoración clínica no estructurada, que tiene que ver con el cara a cara en entrevistas y el psicólogo, por ejemplo, la psicóloga toma la decisión. La valoración actuarial, que tiene que ver con la aplicación de protocolos. Y también tenemos la valoración por medio del juicio clínico estructurado, que es una combinación de la valoración clínica no estructurada y la valoración actuarial. Es decir, se utilizan protocolos, se utilizan guías y también se utiliza el juicio de un clínico experto. Es claramente, bueno, como la mejor opción que tenemos, es la más completa. Y eso fue todo.
Ya estamos por lo último. Nos queda el tema 4, que es transgresión juvenil. ¿Quieren que descansemos 5 minutos o quieren que sigamos? ¿Le mando? Bueno, acá en transgresión juvenil lo que vamos a ver es la naturaleza y el origen de la tendencia antisocial, las consideraciones individuales, familiares y sociales en torno a la delincuencia juvenil, la teoría del triple riesgo delictivo y todo lo que tiene que ver con el paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Pobre los de acá, me escuchan toser en HD. Cuando hablamos de naturaleza y origen de la tendencia antisocial, vamos a tener a dos autores, a Bowley ¿sí? Y a Winnicott. Bowley lo que nos va a decir es que la madre es la organizadora psíquica del niño a través del amor y de los límites. Utiliza a la madre como para referirse a una persona de cuidado cercana al niño, ¿no? No necesariamente la madre como mujer madre, ponele. Pero bueno. Dice que cuando la madre no puede cumplir su función, ocurre en el niño lo que él llama una privación materno-afectiva, que esta privación puede ser parcial o total. Va a ser parcial cuando hay una ausencia temporal o una alternancia en la figura materna, y esto tiene como consecuencia una necesidad excesiva de afecto y una posterior depresión. O cuando es total, hay una ausencia permanente de la figura materna. Y las consecuencias son dificultades en las relaciones interpersonales y en su carácter. Yo no sé ustedes, pero cada vez que pienso el Bowley, pienso en el monito abrazado. Sí, tristísima la imagen. Y nos dice el autor que las consecuencias van a ser más traumáticas si se dan entre los 3 meses y los 3 años porque hay una conciencia de pérdida. Winnicott nos habla de deprivación afectiva. Esta es privación materno-afectiva, Winnicott es deprivación afectiva. Y nos va a decir que no es solo una privación, ¿no? Sino que implica la pérdida de algo, aunque no se tiene muy en claro qué fue lo que se perdió, ¿no? Dice que tanto la madre como el padre, él acá mete a la figura del padre, tienen que brindarle al niño un marco de contención que esté basado en el amor, los límites y la tolerancia. Si son incapaces de brindar ese marco de contención, los niños van a buscarlo, ¿no?, en otro lugar, en otros significativos. Si allí tampoco la encuentran, van a desarrollar una tendencia antisocial. Pero ¿cómo considera Winnicott a esta tendencia? Y esto es bastante novedoso, está bueno lo que plantea. No como un diagnóstico ni como una patología, sino como un complejo que se puede estudiar y que aparece como un signo de esperanza, como esta búsqueda de alguien que brinde este marco de contención, que ponga estos límites, ¿no? Eso. Origen de la transgresión juvenil. Y en cuanto a lo que son las consideraciones individuales, familiares y sociales, bueno, un poco de lo que, otra vez lo que venimos hablando, ninguno de estos factores por sí mismos nos va a explicar la delincuencia juvenil. Son muchos y se conjugan entre sí. Puede ser que uno esté más presente que el otro, pero no quiere decir que lo explique. Entonces, dentro de los factores individuales tenemos los factores biológicos y los psicológicos. Los biológicos tienen que ver con la herencia y la genética, con factores orgánicos que pueden llegar a incidir en lo emotivo, en la maduración, y los factores psicológicos tienen que ver con la competencia social y con el desarrollo de las estructuras cognitivas referidas al pensamiento. Y específicamente dentro de los factores psicológicos vamos a tener a los inhibidores de la competencia social y a los facilitadores o protectores de la competencia social. Va uno y uno, así que si se acuerdan de uno se van a acordar del otro. Sí. ¿De qué texto es esto? Vázquez González. Gracias. Entonces,
Inhibidor de la competencia social tenemos la rigidez cognitiva. Del otro lado, como facilitador, vamos a tener la flexibilidad cognitiva, poder pensar en alternativas, ¿no? El locus de control externo, si yo necesito siempre que alguien me diga que me tengo que sentar y hacer los deberes, que no puedo andar pegándole a los perros por la calle, no sé, o lo que fuera, ¿no? Eso sería locus de control externo. Locus de control interno, cuando yo misma me puedo decir, che, no, a los perros de la calle no les tengo que pegar. No tengo que andar pateando perros y no hace falta que... Del lado de los inhibidores tenemos el bajo autoconcepto y muchas expectativas. Del otro lado tenemos una alta autoestima. De este lado, la invulnerabilidad percibida, que también es una característica bastante particular de los adolescentes, ¿no? Que se creen indestructibles, es algo característico de la etapa, ¿no? También está bueno cuando hablamos de delincuencia juvenil pensar en las características que tiene la etapa adolescente, ¿no? Porque también nos ofrece mucha explicación y comprensión sobre también las conductas delictivas. Bueno, del otro lado hay una perspectiva social, ¿no? Una percepción de los otros. Tenemos un pensamiento egocéntrico como inhibidor de la competencia social, un déficit en el comportamiento afectivo de la empatía, ¿no? Del otro lado, lo contrario, un fomento de la empatía. Deficiencias en el conflicto familiar, que puede tener que ver con relaciones con los padres, con los hermanos. En cambio, del otro lado tenemos un entrenamiento de los padres, el desarrollo de habilidades específicas, un razonamiento abstracto y un autocontrol. Y de este lado, el contrario, déficit en las habilidades sociales, pensamiento concreto e impulsividad. Dentro de lo que son los factores familiares, bueno, se considera la familia como el núcleo primario donde se produce la socialización, el desarrollo de la personalidad y el aprendizaje por el respeto también de las normas sociales. Y acá entran a jugar los modelos significativos. ¿Qué puede influir como factor en el desarrollo de la delincuencia juvenil? La falta de supervisión, una indiferencia afectiva, no interesarse por los niños, por los hijos, tener actitudes crueles, pasivas o negligentes de los padres para con los hijos, o una disciplina muy férrea, muy marcada, muy autoritaria, los conflictos familiares, una familia numerosa, malos ejemplos conductuales, falta de comunicación entre padres e hijos y el no respeto del hijo como una persona diferente, con autonomía, con sus propias necesidades. Carencias afectivas, falta de enseñanza de valores prosociales, lo que genera que no haya una ley clara a la cual presentarse y a la cual enfrentarse, que esto tiene que ver también con las características del adolescente. El adolescente busca enfrentarse a la ley y es sano que busque enfrentarse a la ley. Pero si no tiene una ley clara, bueno, tenemos un posible factor de riesgo. Y bueno, la marginación socioeconómica. Y ya entrando en lo que son los factores sociales, tenemos por un lado factores socioeducativos y se entiende como a la escuela como otro espacio muy importante de socialización y de contención, además de la familia. Y el autor lo que nos dice es que el éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la delincuencia. Como factor de riesgo nos va a enumerar el fracaso escolar junto con una autopercepción negativa, el vandalismo escolar o el bullying. Dentro de los factores socioambientales, lo que nos menciona el autor tiene que ver con la clase social, con las amistades y la necesidad de ser aceptado por el grupo, ¿no? Y que requiere, que se exige del grupo para ser aceptado. El desempleo, cuando hablamos del grupo pensemos y recordemos las teorías de las subculturas, a Cohen. Los medios de comunicación y el consumo de drogas también son considerados factores sociales. Entonces, en los medios de comunicación hay que ver el tratamiento informativo de la delincuencia juvenil y también qué se muestra en los medios de comunicación. Uno prende el noticiero y la mayoría de lo que se ve son actos de violencia. Y cuando se habla de violencia o delincuencia juvenil, se habla de que son jóvenes irrecuperables, que no hay futuro. Y en cuanto al consumo de drogas, el autor nos dice que la delincuencia puede tener diferentes funciones.
en cuanto al consumo en específico. Puede ser una delincuencia funcional, cuando ya tenemos una adicción consumada y para poder continuar con el consumo, por ejemplo, roban o cometen hechos delictivos, entonces se roba para seguir consumiendo. La inducida, que primero se consume y después se delinque, es como el puntapié que se necesita para ir a cometer los hechos delictivos. Y la relacional o periférica, que es cuando los jóvenes son utilizados como mulitas por los traficantes. En lo que es la perspectiva del riesgo psicosocial, lo que tenemos que tener en cuenta y observar son las características del entorno inmediato y distante de este joven, las características personales que pueden llegar a aumentar las probabilidades de que los jóvenes tengan alguna dificultad en su desarrollo y los modos en que estas diversas variables interactúan con vulnerabilidades individuales, sensibilizando a las personas ante estos posibles riesgos. Y acá entra de lleno, o sea, todo lo que hablábamos antes de la valoración del riesgo. Ver factores protectores, ver factores de riesgo y trabajar sobre eso. Nosotros como psicólogos trabajamos sobre estos factores. Acá, factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo son aquellas variables que pueden afectar negativamente al desarrollo de las personas. Puede tener que ver con situaciones contextuales o personales que incrementan la probabilidad. No es que si están presentes inmediatamente nosotros podemos decir, ah, bueno, va a ser esto. No, siempre hablamos de probabilidad, hablamos de hipótesis, nosotros no tenemos certezas. Bueno, desarrollar algún problema emocional, conductual o de salud. Bueno, ¿cómo va a ser la transición de este niño a un adulto responsable, que es justamente toda la etapa de la adolescencia? Y los factores protectores son aquellos que atenúan el efecto de dichas dificultades y que van a disminuir la probabilidad de los comportamientos de riesgo. Redondo y Ñescas, en este sentido y tomando en cuenta estos aportes, desarrolla el modelo del triple riesgo delictivo. Este modelo se fundamenta en los efectos que tienen en cuenta el apoyo social como un factor protector, las teorías situacionales del delito, esto de estudiar el delito en contexto, la acción en contexto, y las carreras delictivas y los factores de riesgo que tienen que ver con toda la teoría de Farrington, ¿no? Que nos habla de que las carreras delictivas se inician en la adolescencia y generalmente hacen como una curva normal, ¿no? El pico está en la adolescencia y después se abandona la conducta delictiva. Es menor la población que inicia su carrera delictiva en la adolescencia y la mantiene en la adultez. Generalmente hace un pico. Y tiene en cuenta la multicausalidad del delito y considerar al sujeto y al joven que transgrede la ley como un sujeto social y no como a alguien aislado. Entonces, Redondo y Ñescas va a presentar 3 factores de riesgo, por eso triple riesgo delictivo. Riesgos personales, riesgos o carencias en el apoyo social recibido y lo que tiene que ver con las oportunidades delictivas. Dentro de los personales vamos a encontrar factores como la genética, la personalidad, la conducta, cuestiones que tienen que ver con la cognición, con la emoción, habilidades del aprendizaje. Todo lo que son riesgos o carencias en el apoyo social percibido tiene que ver con la familia, amigos, escuela. Y las oportunidades delictivas tienen que ver con esto de que los factores de riesgo no tienen una influencia uniforme a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, que mi grupo de amigos me invite a drogarme un lunes a las 10 de la mañana y ratearme del colegio y después de ahí salir a robar al kiosco de la esquina, quizás a mis 12 años no tenía la misma influencia que a los 16. Cuando me peleé con mi mamá, mi papá, me dejaron en la calle, ¿no? Y del mismo modo va a pensar en los factores de protección, individuales, familiares y del contexto más amplio. Los individuales, bueno,
tenemos nuevamente la personalidad, la cognición, la competencia social, que acá volvemos a Vázquez González, la mayor flexibilidad, la baja impulsividad, el desarrollo de la empatía, seguridad, autoestima, acá pueden vincular mucho teóricamente, ¿no? Los familiares con los modelos de crianza, el buen apego, un estilo educativo autoritativo, que no es lo mismo que autoritario, ¿no? Esto de reconocer las necesidades del niño como otra persona, pero bueno, mantener los límites firmes, porque también dejar que el niño haga lo que quiera es no poner un límite. Y ya Winnicott nos habló que los niños buscan este marco de contención, estos límites. Buen estatus socioeconómico y modelos próximos de su mismo sexo. Esto nos sigue diciendo Redondo Illescas. Y con el contexto más amplio tiene que ver con la educación, la vinculación que se tiene con la escuela, con la institución, con algún adulto que no sea familiar, o sea, algún adulto extra, y la relación con otras instituciones, clubes del barrio, lo que fuera. Este modelo lo que va a hacer es establecer la probabilidad individual del delito y nos dice que esta probabilidad va a depender de la combinación e interacción en un mismo sujeto de los riesgos personales, las carencias de apoyo prosocial y la exposición a oportunidades delictivas. Los riesgos pueden converger, ¿no? Y si convergen muchos, bueno, la probabilidad individual de delito va a ser mayor. Y el autor nos habla de lo mismo que venimos hablando hace rato, de que no existe un único proceso causal de la conducta delictiva y que las estrategias de prevención tienen que ser diversificadas atendiendo a cada disminución del riesgo. Entonces esto también nos da posibilidades de intervenir, ¿no? No es lo mismo pensar en intervenir sobre la peligrosidad en general que intervenir sobre los riesgos personales, porque ya vamos a determinar, vamos a saber, vamos a estudiar cuáles son los riesgos personales de este joven. Cuáles son las carencias en su apoyo prosocial, ¿no? Ya tenemos una base, un horizonte más claro. Y en cuanto al paradigma de protección integral de niños, niños y adolescentes, bueno, acá la respuesta social institucional tiene que ser particular, porque no estamos hablando del mismo tipo de delincuencia, ni de las mismas motivaciones, ni de la misma persona que un adulto. Estamos hablando de un joven, de un adolescente, de alguien que está en proceso de desarrollo, ¿no? Y acá otra vez pensemos en las implicancias y lo que supone ser adolescentes, la importancia del grupo de referencia, el marco de contención del cual hablaba Winnicott, ¿no? Entonces, la respuesta social institucional para los jóvenes se tiene que centrar en la educabilidad. Y acá aparece la justicia penal juvenil, que tiene dos principios: el principio de especialidad y el de proporcionalidad. El de especialidad nos dice que tenemos que tener leyes, procedimientos, autoridades e instituciones que sean específicas para los jóvenes menores de edad. Por ejemplo, la CENAF. La figura del abogado del niño o la niña, ¿no? Estas son instituciones y autoridades específicas. Y el principio de proporcionalidad, que nos dice bueno, la sanción que se aplique tiene que ser proporcional a la gravedad del delito y a las circunstancias personales de este joven. Se utiliza como un instrumento para restringir las medidas punitivas. Y aparece también la figura de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un régimen de justicia que aborda los conflictos utilizando una lógica que está basada en la reparación y en la resolución de las controversias, más que en la aplicación de una sanción o de un castigo. Entonces, se va a basar en que la mejor medida preventiva tiene que ver con desarrollar el autoestima, la autonomía y la responsabilidad, o sea, la capacidad del joven de responsabilizarse por los propios actos, que va a ser todo un proceso psicoeducativo. Volvemos a la idea anterior, ¿no? La respuesta social institucional tiene que tener como principal objetivo la educabilidad.
Y la particularidad que tiene la justicia restaurativa es que tanto víctima como delincuente y cualquier otra persona de la comunidad que esté interesada va a participar activamente en la resolución de conflictos, siempre mediada obviamente por un tercero imparcial. Y estas medidas restaurativas pueden ser la mediación, la celebración de conversaciones, las reuniones para decidir sentencias, etc. Por ejemplo, no sé, un joven que rompió el vidrio de una casa, bueno, se puede resolver haciendo que este joven trabaje un mes en la bicicletería de la casa, por ejemplo. Esta familia tenía una bicicletería, bueno, va a ayudar y va a trabajar un mes. Eso sería una alternativa, una medida restaurativa. Y estas medidas se caracterizan por ser voluntarias, no se obliga a ninguna de las partes a participar de estas medidas, por su participación activa, por la confidencialidad y por el principio de mínima intervención, es decir, una vez que cesan estas acciones, la medida está cumplida, ¿no? El sistema de justicia interviene lo menos posible para evitar todo esto que en las teorías que veíamos en el tema 2 generan, por ejemplo, toda la estigmatización, los efectos criminógenos, etc. Y bueno, estas son las leyes que toma la materia, que no las voy a explicar. Y ya estamos. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad, se entendió excelente. Impresionante que hayas llegado a dar todos los temas tan rápido. No sé si quieren preguntar algo. o- Toman generalmente para articular, ¿no? Cuando hay un caso práctico, los prácticos también las suelen tomar. No es para que se las aprendan de memoria, pero sí saber o entender qué dicen las leyes, por qué están, ¿no? Con qué se sancionaron. Algunas tienen definiciones, pero no para que se sepan todos los ejercicios de la ley. No son tan finos. O por lo menos así no eran en cuanto a psicología. Bueno, muchas gracias, Marti. Gracias por tu tiempo, tus conocimientos, por todo. Gracias.